Hola a todos, muy buenos días. Veo que se están sumando bastantes, están en la sala de espera, así que vamos a estar esperando un minutito nada más a que terminen de sumarse todos y ya le vamos a ir dando comienzo a esta sesión. Si quieren nos pueden ir escribiendo en el chat desde dónde nos escuchan, desde dónde nos ven, así vamos teniendo idea de la diversidad geográfica que tenemos hoy en día. Bueno, de a poco vamos a ir comenzando, se sigue sumando gente, pero vamos a ir dando comienzo a esta sesión del día de hoy. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Luciano Gasparín Paladino. Les quiero dar la bienvenida a la primera sesión de la IA Aceleradora. Este es un nuevo ciclo de capacitaciones gratuitos creado por Conecta Américas sobre inteligencia artificial. Este ciclo va a tener lugar durante toda esta semana, hasta el viernes de esta semana, del 6 al 10 de noviembre. Y en cada sesión que vayamos a tener esta semana, nos vamos a estar sumergiendo en un tema diferente sobre el cual podemos aplicar la inteligencia artificial. Vamos a estar desafiando los límites de la innovación y descubriendo cómo esta tecnología está transformando industrias, empresas y profesionales. En este ciclo de capacitación no solo vamos a poder adquirir habilidades técnicas muy valiosas, sino que también vamos a tener algunos espacios prácticos para que ustedes puedan ver el potencial de la inteligencia artificial. Este ciclo fue creado por Conecta Américas junto al Centro de Emprendimiento de la Cámara de Comercio Internacional con el apoyo de Google, de IBM y de Salesforce. Para quienes no conocen, Conecta Américas es la plataforma empresarial más grande de América Latina y el Caribe que fue creada en el año 2014 por el Banco Interamericano de Desarrollo en colaboración con Google, Mastercard, Silan, Meta y DHL. Nuestro objetivo desde Conecta Américas es apoyar a todas las pymes, a las pequeñas y medianas empresas de América Latina y el Caribe a hacer más y mejores negocios e inversiones en sus países y también en el exterior. Nos encargamos de capacitar empresarios, los acompañamos en el proceso de internacionalización, los conectamos con clientes y proveedores en el exterior y también facilitamos opciones de financiamiento. Hoy en día Conecta América ya cuenta con más de 700.000 usuarios en la plataforma, así que si aún no son parte, quiero invitarlos a todos a sumarse. Pueden hacerlo ingresando a conectamericas.com. Es totalmente gratuito y van a poder aprovechar de todos estos beneficios. Ahora les dejo únicamente un aviso parroquial antes de empezar con esta sesión, solo unas cuestiones un poco más técnicas. Los que tengan algún tipo de consulta o de duda sobre Conecta América, sobre la guía aceleradora, cualquier cosa, pueden escribirme ahí a mi LinkedIn o también por el chat aquí, por cualquier tipo de consulta que tengan, como dijimos. Y ahora sí, solo unas cuestiones antes de dar inicio. Primero es que vamos a estar reservando un espacio de preguntas y respuestas al final de la sesión del día de hoy. Entonces, a medida que nuestra panelista del día de hoy está hablando, si alguien tiene algún tipo de consulta, duda o quiere hacer algún comentario, puede ir dejándolo en la opción de preguntas y respuestas que está en la ventana de Zoom abajo de todo. Hay una opción que se llama preguntas y respuestas o Q&A, de acuerdo al idioma en el que tengan la aplicación. Así que lo pueden ir dejando ahí, que al final nos reservamos un espacio de algunos minutos para poder evacuar todas esas consultas. También recuerden que quienes participen del 80% de las sesiones de la IA aceleradora de toda la semana van a poder solicitar su certificado de participación. Para los que no puedan asistir a alguna sesión en vivo,
vamos a estar grabando todas las sesiones y las vamos a estar mandando por correo a todos ustedes para que puedan revivirlas o verlas si es que no llegaron o llegaron tarde o se tienen que ir más temprano y quieren revivir esos momentos. Así que vamos a estar mandándoles por mail estas sesiones a todos. Y si creen que este ciclo puede ser útil para algún colega, algún compañero, algún empleado, cualquier otro profesional que sientan que puede utilizar la inteligencia artificial en sus actividades, aún están a tiempo de invitarlos y también pueden recibir su certificado. Simplemente les comparten el enlace conectamericas.com/iaceleradora y pueden registrarse. Y ahora sí, vamos a ir dando comienzo a la primera sesión del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre la evolución de la inteligencia artificial, aplicabilidad y nuestra responsabilidad en el desarrollo y uso de la tecnología. Nos va a estar acompañando Virginia del Pilar Monroy, que se desempeña como especialista de Data e Inteligencia Artificial en IBM. Virginia es ingeniera de tecnologías de información y sistemas de la Universidad de Sam. Actualmente ella cuenta con 3 años y medio de experiencia trabajando en IBM en el área de Data y en AI, y en este tiempo viene ayudando a empresas en su transformación y modernización digital. Ella tiene conocimientos y experiencia en el diseño de soluciones de ciencias de datos y computación cuántica, y tiene un proyecto ganador en Perú y con mención honrosa por la NASA a nivel mundial. Virginia está convencida que la mejor forma de aprender es a través de la práctica continua y la transferencia de conocimientos, y es por eso que hoy nos dedicará la próxima hora para que todos nosotros podamos entender un poco mejor cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en nuestras empresas. Así que, Virginia, es un honor para mí tenerte aquí hoy con nosotros, que nos dediques este tiempo para alumbrarnos un poco más el camino de lo que va a ser esta semana de inteligencia artificial. Así que no te robo más minutos, el piso es todo tuyo. Dale, gracias, Luciano. A ver, bueno, ¿qué tal? Buenos días con todos. Voy a empezar a compartir pantalla. Solo me confirman si se ve. Sí, espectacular. Ya, bueno, como les comentaba Luciano, la idea de la presentación de hoy es que yo pueda contarles un poco cómo es la evolución de la inteligencia artificial. Ahí ya me presentó, solo algo que agregar. Yo trabajo directamente con empresas de varias industrias en Perú en general y en Bolivia, apoyando a veces en la región como en Colombia, Ecuador. Entonces he tenido la oportunidad de ver proyectos desde pequeños, medianos y grandes de implementación de inteligencia artificial. De hecho, todo esto se ha vuelto más un boom y versus el año pasado, frente a este año, todo está mucho más rápido a nivel de incremento de uso de la IA y se pronostica que para los siguientes años va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Lo vamos a ver dentro de la presentación, cuál ha sido ese avance tan rápido que se ha dado para poder empezar. Y esta es la agenda de lo que vamos a ver. Vamos a ver, vamos a recordar un poco qué es inteligencia artificial, los hitos, la evolución, cuándo empezó, muchos se enteraron de la IA en estos tiempos, muchos en la universidad, pero realmente cuándo se empezó a hablar de ella. Vamos a hablar de los principios y cuál es la responsabilidad y el correcto uso de la IA y finalmente algunas herramientas para que puedan empezar a desarrollar la inteligencia artificial. Entonces, bueno, un tema introductorio allí, todos sabemos que en diciembre de 2022 ChatGPT inició un interés masivo alrededor de la inteligencia artificial. Esta es una imagen de Google Trends, donde si se dan cuenta históricamente no se había hablado tanto de un tema como la inteligencia artificial y está casi a los niveles de cuando apareció el COVID-19 y todo el mundo googleaba y buscaba COVID-19. Se empezó a buscar desde más o menos diciembre del 2022 inteligencia artificial, ChatGPT, porque esto fue un boom. Ahora, si bien esta es una tendencia que se incrementó así rápidamente, han pasado ya casi un año y han salido nuevos números sobre cómo ha ido la evolución del ChatGPT, y si bien eso estaba hacia arriba, el uso de ChatGPT ha ido bajando. Claramente se sigue utilizando mucho, pero ha ido bajando porque finalmente ese es un uso más, hay que encontrarle un uso, y lo que las personas que han empezado a usar y que siguen siendo y que son usuarios fieles de ChatGPT son generalmente estudiantes, personas que hacen programación, personas que quieren buscar alguna información muy rápida, porque finalmente ese es el objetivo de esta inteligencia artificial. Luego vamos a entrar en detalle de cómo es, cómo se construyó, pero básicamente ese es el principal uso. Entonces, lo que tenemos, el primer mensaje aquí es
si yo ya tengo una inteligencia artificial, tengo que encontrar cómo sacar un beneficio de la IA, cómo usarla como una herramienta para que me ayude en algún proceso que yo tenga hoy en día dentro de mi organización, dentro de un proyecto personal, etcétera. La IA finalmente, recapitulando aquí en conceptos, trata de imitar lo que nosotros como humanos hacemos, cómo nos comportamos, pero de una manera que escala como una máquina. Entonces, así como nosotros podemos observar, y yo puedo ver ahora que tengo una laptop frente a mí, tengo mi escritorio, hay una puerta, la IA también lo puede hacer. Nosotros, el medio para verlo son nuestros ojos, pero quien procesa finalmente las imágenes son los cerebros. Entonces, en la inteligencia artificial se buscó hacer lo mismo. Yo tengo una cámara que puede hacer como mis ojos, que va a detectar qué hay frente al lente, pero finalmente hay un algoritmo por detrás que se comporta como nuestro cerebro que empieza a procesar. Entonces, una diferencia rápida que hasta ahí somos iguales, ¿no? Al final los dos podemos ver, pero una diferencia entre la persona y la máquina es que yo ahora podría demorarme tal vez 5 minutos en contarles todo lo que hay dentro de mi habitación, dentro de mi sala, etcétera. No hay, no sé, 5 sillas, una mesa, pero la inteligencia artificial con una foto podría decirme rápidamente cuántos objetos hay, qué hay, cómo están, de qué color son y muchas características. Entonces, esa es una de las principales diferencias de cómo es que al ser una máquina puede hacer mucho procesamiento o puede entender muchos objetos en cuestión de milisegundos o segundos. Segundo punto importante, entender. La IA va a buscar entender, así como nosotros aprendemos, y si alguna vez nos confundimos en alguna imagen de una silla, la IA igual, la primera vez se puede confundir, pero aprende como nosotros. Le podemos dar más ejemplos de imágenes, más ejemplos para que pueda entender y así aprender. Y finalmente, también interactuar. Lo que se busca hacer es que esta inteligencia artificial no solo sea un programa, en sus inicios eran programas automatizados, hoy en día interactúen, que conversen, como lo hizo ChatGPT, que finalmente puedan existir e interactuar con los humanos. Eso es como una escalera de menos a más de cómo es que avanzó en las empresas en general el uso de la inteligencia artificial. Vemos aquí en analítica descriptiva, es lo primero que se veía en las organizaciones. ¿Cuál es la situación actual de qué está pasando hoy en día? Entonces aquí yo utilizaba mucha estadística, se utilizaban muchos modelos estadísticos para poder consultar finalmente qué está pasando, cuál es el promedio, si soy un banco, cuál es el promedio de ventas dentro del banco en la semana. Si soy un retail, cuántos productos se vendieron tal semana. Eso es analítica descriptiva. Conforme fue evolucionando el uso de tecnologías como IA, apareció la analítica predictiva. La analítica predictiva, como su nombre lo dice, es predecir qué podría pasar en el futuro. Entonces, yo ya tengo muchos datos históricos. Si yo ya sé cuál es un comportamiento de mis ventas, por ejemplo, podría yo anticiparme a qué podría pasar mañana, el siguiente mes, tal vez el siguiente año. Y así hay muchos casos de uso de analítica predictiva también en clima. Mañana, si viajamos, podemos ver si mañana va a llover o no va a llover. Todo eso son modelos analíticos. Después aparece la analítica prescriptiva, aquí. ¿Qué medidas debo tomar para mejorar los resultados? Entonces, una vez que yo ya sé qué va a pasar mañana, si yo me voy de viaje y sé que mañana va a llover en un lugar, aquí tengo una serie de, vamos a llamarlos algoritmos, que me van a decir y me van a armar la mejor ruta, tal vez, que yo podría seguir. O sea, aquí encontramos la mejor combinación, la más óptima, para ir a ese lugar donde va a llover, pero tal vez en la mañana no va a llover. Entonces, aquí es donde voy a encontrar la mejor opción para yo distribuirme en un lugar y finalmente evadir el lugar en el que está lloviendo, ¿no? Entonces, si lo llevamos a un contexto de una empresa, si yo ya sé quiénes son mis clientes que me van a comprar un producto, lo que hago con analítica prescriptiva es decir, ok, de los 1000 clientes que tenía, el algoritmo predijo que solamente 100 van a comprarme mi nuevo producto. Entonces me voy a enfocar solo en esos 100. Ya ahorré de no ir a buscar a los 900. Pero en la prescriptiva, con estos 100, tengo que buscar la mejor forma de llegar a los 100, porque tal vez
a muchos de ustedes les guste que los llamen, pero a muchos no, o que les envíen un correo, o que vayan y los visiten en su casa, o que les manden un delivery, etcétera. Entonces tengo que buscar la mejor forma de llegar a esas 100 personas y ser óptimo con mis resultados. Tengo muchas restricciones en la vida real de presupuesto, tengo restricciones de campañas, cuáles son los medios oficiales. Todo eso va dentro de la analítica prescriptiva. Y finalmente, ya la inteligencia artificial, cómo puedo mejorar y automatizar el razonamiento, las explicaciones, la comprensión y la confianza. Cómo a partir de todo ese análisis que hicimos de datos, tengo la IA que me va a ayudar a mejorar y automatizar ese razonamiento. Entonces aquí, una vez que yo ya encontré la mejor ruta para irme de vacaciones o cuando ya encontré los mejores clientes y cómo los voy a contactar, acá ya busco cómo automatizar todo ello con la inteligencia artificial. Y el uso de los datos también ha ido de menos a más. Inicialmente se usaban más datos estructurados. ¿Qué son los datos estructurados? Las tablas, Excels, todo lo que sea tabular. Y ahora, hoy en día, se usa mucho más también los datos no estructurados, que básicamente son imágenes, texto, audios, videos. Lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplitos. Vamos a hablar ahora de algunos grandes hitos para ver, no sé, las preguntas las vamos a hacer al final, pero ahí para que lo vayan pensando. Tenemos algunos grandes hitos aquí. Y yo les voy haciendo la consulta y si quieren pueden ir poniéndola por el chat. ¿Alguien conoce a la persona de la imagen? Y si no lo conocen, no hay ningún problema. Él es Alan Turing. Alan Turing es el padre de la computación. Alan Turing en 1957 es donde por primera vez se acuña el término de inteligencia artificial. Miren, a 1957, post Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de hace más de 70 años prácticamente, donde por primera vez alguien habló de la inteligencia artificial. Hoy en día el test de Turing, y luego pueden googlearlo, todavía es vigente y el test de Turing básicamente dice que un sistema es inteligente cuando logra pasar una prueba contra un humano. ¿Qué significa? Yo estoy, yo estoy aquí sentada frente a la laptop y todos ustedes son personas o algunos de ustedes son algo como inteligencia artificial. Si ustedes logran engañarme a mí y que yo no sepa diferenciarlos de quién es una persona y quién es una IA, en ese momento se dice que esa inteligencia artificial pasó el test de Turing, que finalmente es un sistema inteligente. Entonces, esa prueba todavía es vigente y ya estamos hablando de 1957 cuando empezó la inteligencia artificial. Ahora, ¿alguien conoce a esta persona? ¿Por ahí alguien que le guste el ajedrez? Acá tengo el chat. Ahí está, ahí ya, aquí sí ya lo van conociendo. Ya. Este es 1997. Kasparov, exacto. Entonces, en 1997, el campeón en ese momento de ajedrez era Garry Kasparov. Aparece el primer sistema inteligente que se llama Deep Blue. IBM lo lanza al mercado. Y el objetivo de esta inteligencia artificial era jugar ajedrez. Entonces, en la primera partida, ellos juegan 5 rondas, ya, finalmente termina ganando Garry Kasparov, me parece que ganan 3-2, o por ahí hacen tablas, pero finalmente gana Gary en términos de rondas, pero, ¿qué creen que pasó? Finalmente, esta es una IA, y así como nosotros, puede aprender más y puede perfeccionarse más. Entonces, el primer año la IA pierde contra el campeón, pero vuelven a jugar el siguiente año y el siguiente año la IA resulta ganadora. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahí? Se construyó un algoritmo que no, ojo, no eran reglas, ya eran una combinación de algoritmos que hacían que en los movimientos del ajedrez eran la mejor combinación, era la más alta probabilidad y con el mayor alcance a ganar. El mensaje es ahí que este tipo de inteligencia artificial se puede reentrenar y si en algún momento tengo un error, el objetivo es bajar al error. Porque hoy en día las IAs tampoco tienen, es difícil encontrar una IA que sea 100% precisa. Por ahí van a tener 90% de precisión, 95, 93, 80, 70, pero vamos a ver que cuando ya esté hablando de muchos datos, inclusive teniendo ese porcentaje de error,
va a ser más beneficioso para mí utilizar la inteligencia artificial, porque me puedo ahorrar mucho tiempo, muchos costos, mucho procesamiento. Y tengo un ejemplo más adelante para ver ese caso. ¿Alguien conoce aquí a este simbolito? Este simbolito, cada vez que lo vean, ese es el branding que tiene IBM para su inteligencia artificial. Ya, exacto. Por ahí algunos contestan en el chat. Este de aquí es Watson. Nosotros le decimos elemental, mi querido Watson. Ahí, Watson es la inteligencia artificial de IBM. Esto es 2011. En 2011 sale Watson por primera vez. Este es un programa concurso en Estados Unidos que se llama Jeopardy. Hay todo un documental en YouTube, si lo quieren ver. Me parece bien interesante. Esa es la primera vez que se lanza al mercado una inteligencia artificial que es capaz de comprender lo que el humano le está preguntando y a partir de lo que le preguntan, formular una respuesta. Entonces, hoy en día ya es bastante común porque seguramente han escuchado ChatGPT, etcétera, lo han probado, pero en el 2011, estamos hablando de hace más de 10 años, ya la IA era capaz de entender a los humanos. Entonces, ¿qué hizo Watson aquí? Les cuento brevemente. Este es un concurso que se llama Jeopardy. Es un concurso bastante interesante porque es un concurso de preguntas-respuestas. Entonces, la complejidad aquí es que normalmente a nosotros cuando nos hacen una pregunta, ¿qué es una laptop? Entonces yo respondo. Imagínense que la persona que conduce el programa me haga la pregunta, ¿qué es una laptop? Y yo le digo, pues una laptop es un objeto en el que puedo hacer documentos, puedo entrar a internet, tiene un teclado, etcétera, ¿no? La definición que yo crea que sea una laptop. Pero en este programa, concurso, no lo preguntaban así, sino les preguntaban al revés. Les preguntaban como dándoles la respuesta y el participante tenía que formular la pregunta. Entonces, en lugar de preguntarme qué es una laptop, el conductor me iba a preguntar, este es un objeto que tiene un teclado, que tiene un sistema operativo en el cual puedes entrar a documentos, puedes instalar aplicaciones, es bastante liviano y una serie de características. Y yo como participante tenía que decir qué es una laptop. Entonces, no sé para ustedes, pero para mí se me hace complejo el que a partir de una respuesta yo tenga que formular una pregunta porque podría pensar en muchas cosas a la vez. Entonces, si de por sí ya el programa era complejo, ellos dos eran los campeones, Ken y Brad, en campeones mundiales en este concurso de Jeopardy. Y finalmente, en ese año, en el 2011, Watson termina ganándole a los campeones dentro de estas categorías. Entonces, ustedes dirán, eh, la IA ya entendía el lenguaje humano, pero segundo punto importante, una gran diferencia es que la IA, o sea, al ser una inteligencia artificial, podía consultar N fuentes en milisegundos. Entonces ahí también tiene una ventaja al ser una máquina, al ser una inteligencia artificial, para poder competir, ¿no? Entonces, en ese momento la complejidad, más que buscar las fuentes, estaba en comprender exactamente lo que le preguntaban, porque como una IA tiene que comprender cómo le preguntan, con los sujetos, con el predicado, con los artículos. Bueno, de hecho está en inglés, claramente respondí en inglés, pero si lo queremos comparar con cómo nosotros, con nuestro idioma, el español, de por sí cuando me preguntan algo tengo que estar viendo bien los artículos, tengo que estar viendo los sujetos, los predicados, los verbos, etcétera. No es algo que hacemos ya innatamente, no es que nos ponemos a analizar, pero la IA es lo que hace, ¿no? Internamente, para nosotros ya es como por default. Cuando nos están hablando entendemos lo que nos dicen, no pensamos en analizar cuál es el verbo, pero la IA sí lo hace. La IA finalmente descompone las palabras por detrás, en milisegundos está descomponiendo todas las palabras en una oración, está dividiendo cada una de las palabras, elimina algunas palabras que sean muy cortas, les hace procesamiento, les quita las tildes, les quita las señas, finalmente todo eso se traduce en números y así es como lo va aprendiendo la inteligencia artificial. Entonces ya estamos hablando de 2011. Ahora vamos a 2019. De nuevo, sale una IA mejorada que se llama Prey Debater. Este es un programa concurso de debates, como su nombre lo dice.
donde finalmente se juntan dos competidores, en este caso, bueno, fue Watson, la IA, contra el campeón en ese entonces de debate, y les dan un tema a debatir. Este video también está en YouTube, pueden buscarlo como Project Debater, es bien interesante para que vean cómo es todo el programa del debate. Entonces, básicamente acá el conductor les da un tema para debatir y les dice si deberían subvencionar o no el preescolar en Estados Unidos. Entonces, claramente uno está a favor y otro está en contra. Lo que tienen que hacer es dar argumentos y tienen que sustentar por qué sí se debería subvencionar o por qué no se debería. Entonces, para mí, el debate es un arte. Es bastante, hay que persuadir, hay que ser concreto con lo que estamos diciendo, hay que dar los datos correctamente, hay que formular una idea. Entonces, es todo un arte del debate. Entonces, en ese momento, hay un jurado atrás que va a calificar y va a elegir quién finalmente gana. Entonces, la primera pregunta fue, ¿quién sustentó mejor su punto de vista? O sea, ¿quién convenció realmente sobre su punto de vista? Entonces, la mayoría votó y gana el campeón, quien fue quien mejor convenció sobre su punto de vista. Luego hacen una siguiente pregunta de quién fue quien tuvo mejores fuentes y mejores argumentos, y en esa ronda gana Watson, gana Project Debater, la inteligencia artificial, y de nuevo, si se dan cuenta, ¿por qué? Porque podía acceder rápidamente a muchas fuentes y en ese momento dar un dato que sea tan exacto y tan preciso porque ha encontrado el mejor dato dentro de toda su fuente de información. Entonces, el mensaje aquí es, vamos viendo cómo la inteligencia artificial, si puede hacerlo tan rápido, yo puedo utilizar esas respuestas, esos outputs, esas salidas que me da la inteligencia artificial para que en base a eso yo pueda tomar una mejor decisión. Entonces, imagínense el campeón con todas esas respuestas tan precisas y cómo podría formular su respuesta. Hoy en día, ese es uno de los casos de uso que se está utilizando. 2021, ya lo vimos, finales de diciembre, aparece ChatGPT, boom. Esto ayuda a que todas las personas, sean técnicas o no técnicas, tengan contacto con la inteligencia artificial y realmente crean en los resultados de la inteligencia artificial. Entonces, algo que, por ejemplo, a mí me pasaba antes de 2021 es que las empresas estaban tratando de implementar IA, pero no todas las empresas terminaban de confiar en los resultados de la inteligencia artificial. A raíz de que sale ChatGPT y finalmente, como cada uno de nosotros, si nos dicen algo, no lo terminamos de creer seguramente al 100%, pero cuando ya lo usamos y lo probamos, nos terminamos de convencer. Entonces, en ese momento, en las empresas post ChatGPT se dieron cuenta del gran uso de la IA y que les podría ahorrar y podía generarles beneficios, pero ahora el gran reto es, ya, ok, ya creo más en la IA, pero ahora es cómo la aplico, qué puedo hacer, qué casos de uso existen, qué ventaja puedo tomar, y esa es una de las preguntas que hoy en día se hacen las empresas y nosotros les ayudamos justo a que puedan tomar acción frente a esos casos. Ya hablando de 2023, IBM está dentro de bastantes categorías de deporte, está dentro de lo que es Wimbledon, está dentro de el US Open para los que les gusta el tenis. Acá ya estamos hablando de IA generativa. Todavía les he hablado de IA tradicional, todavía no bueno, ChatGPT, IA generativa, pero ahora vamos a ver en algunos ejemplitos cuál es esa gran diferencia entre la IA generativa y qué pasó antes con la IA tradicional, se seguirá usando, por qué ahora todo el mundo está hablando de IA generativa. Vamos a ver también esas grandes diferencias. Pero básicamente hoy, incluso la NASA, y para algunos que hayan escuchado los términos de computación cuántica, en todo este campo ya se habla del uso del machine learning, de la inteligencia artificial, dentro de cómo se está descubriendo el mundo, tanto a nivel grande, o sea, a nivel macro, de la NASA, claramente viendo planetas o fuera de la Tierra, versus viendo empresas que ven mini partículas, todos somos átomos,
y de que usan también la IA para que a nivel de átomos, de algo que ni siquiera podemos ver, qué está pasando. Entonces ahí se habla de la computación cuántica y que hoy en día, como son tan pequeños esos átomos, nosotros no podemos hacer todos los experimentos o tomar acción de qué está pasando. Entonces la IA está ayudando ahí a poder simular algunos escenarios y predecir qué podría estar pasando a ese nivel atómico. Entonces, en realidad, tenemos todos esos campos de acción que se siguen utilizando y se van a seguir utilizando. Entonces, este es un gráfico bien interesante donde vamos a poder diferenciar la inteligencia artificial del machine learning, del deep learning y de los modelos fundacionales con IA generativa. Entonces, porque a veces a mí me pasa que me dicen, yo quiero una inteligencia artificial o quiero usar inteligencia artificial. Ya, pero ¿quieres hacer machine learning? ¿Quieres hacer deep learning? ¿Quieres usar modelos fundacionales? Finalmente, la IA es, vamos a llamarlo como que el cuadrado, el rectángulo que agrupa todo lo que está dentro. La IA ya hablamos, es la capacidad de la computadora, de las máquinas a poder imitar las funciones cognitivas asociadas a nuestra mente humana. Ya más o menos sabemos qué es inteligencia artificial. Ahora, después, más o menos por los años 80, aparece el primer concepto de machine learning. Machine learning, en español, aprendizaje automático. Entonces, las principales características de esto son sistemas que aprenden de datos históricos. Entonces, aquí hablamos de modelos predictivos, principalmente con data estructurada, data tabular, como los Excel. ¿Se acuerdan que les decía de los modelos de los bancos que quieren predecir si yo voy a ser cliente o no voy a ser cliente? Entonces, básicamente ese es un ejemplo. Después está el Deep Learning, más o menos desde el año 2010 que se empieza a utilizar. La gran diferencia entre Machine Learning y Deep Learning es que acá se usan principalmente acá se usaban algoritmos estadísticos, matemáticos, pero acá en Deep Learning se empieza a usar lo que son redes neuronales. Las redes neuronales buscan imitar cómo también nuestro cerebro aprende. Las neuronas, cómo hacen sinapsis con otras neuronas, tal cual nosotros aprendemos. Acá dice técnicas de Machine Learning que imitan las funciones del cerebro, pero el Deep Learning, ojo, está dentro del Machine Learning y dentro de la IA. Gran diferencia también, acá empiezo a trabajar ya no solo con datos estructurados, acá empiezo a trabajar con texto, con fotos, con videos, con audios, y más o menos desde 2017 aparecen los modelos fundacionales. Estos modelos de IA que dieron, o sea, que vinieron a revolucionar cómo normalmente se trabajaba con IA o inteligencia artificial. La gran diferencia es que en este lado, hasta Deep Learning, yo trabajaba con muchos datos. Entonces aquí me decían, mientras más datos tengas, mejor. Entonces yo quería crear un modelo predictivo, y los bancos trabajan con teras de información, con millones y millones de datos. O sea, mientras más datos tenga, mi modelo va a ser más preciso, porque por el contrario, mientras menos datos tenga, los resultados del modelo van a salir no tan buenos. Puede salir error, y eso es algo cierto, porque a ver, imaginemos que acá que solo se haga un modelo con 100 personas. Dentro de las 100 personas, imagínense que todos justo teníamos características de que eh, vivimos, no sé, en un solo país, estamos alineados a un contexto, nuestros gustos son similares, entonces el modelo se iba a personalizar al gusto de los 100 con los que se creó el modelo, pero en realidad somos 2000 ahorita. Entonces, 1900 personas pueden ser totalmente distintas a nosotras. Entonces, mientras más fuentes y más ejemplos se tomaban, tenía un mejor resultado. Ahora, la gran diferencia es que con los modelos fundacionales, aquí en la parte inferior, yo podría trabajar y crear nuevos modelos predictivos sin necesidad de trabajar con muchos datos. Se habla de 100 datos, de 1000 datos o de 10 datos. Aquí también vamos a entrar en detalle. ¿Y por qué? Porque ya hay organizaciones, empresas que han sacado los modelos fundacionales hechos, que han sido previamente entrenados con millones de datos, con data de internet, etcétera. Y entonces los usuarios como nosotros que vamos a utilizar estos modelos ya han sido entrenados, solo hay que personalizarlos para lo que nosotros necesitemos. Ejemplo, con ChatGPT
O sea, nadie lo ha entrenado. Cuando ustedes vayan a escribirle y le hacen una pregunta, no significa que en algún momento alguien detrás, OpenAI, los creadores de ChatGPT, no es que ellos hayan... Si yo ahorita le pregunto, ¿dónde queda el centro, la catedral en Lima, Perú? Entonces, no significa que, no necesariamente los ingenieros de OpenAI crearon una pregunta típica que diga dónde se encuentra la catedral, sino lo que hace el modelo es genera una respuesta con probabilidades. Entonces va a ir diciendo, la Catedral de Lima queda en, y simplemente genera y genera y genera. O sea, cada una de esas palabras tiene una probabilidad. Entonces, así es como funcionan estos modelos fundacionales. Algunas aplicaciones tradicionales de IA son esas son tradicionales, el reconocimiento del lenguaje, con los asistentes virtuales, atención al cliente, cuando tal vez nosotros tenemos alguna queja y esa queja es muy rebuscada, entonces las agencias utilizan IA para buscar dentro de toda su documentación alguna respuesta precisa en base a esa pregunta. Visión computarizada, todo lo que tenga que ver con modelos de imágenes, reconocimiento de objetos. No sé si les pasó también, por ejemplo, cuando estábamos saliendo ya casi de pandemia del COVID, entre que ya podíamos salir, cuando entraban a un centro comercial, habían estas cámaras que iban contando cuántas personas entraban, si tenían mascarilla o no tenían mascarilla, incluso si tienes fiebre o no tienes fiebre, cuánto de fiebre tienen. Entonces, todo eso tenía ese tipo de modelos de computación. Hoy en día también en los aeropuertos utilizan bastante estos modelos. Cuando queremos viajar y pasamos nuestra maleta, tienen ahí, aparte de que tienen sensores, también tienen modelos que van a partir de una foto de un rayos X que le hacen a las maletas, pueden predecir qué objetos estás llevando, etcétera. Entonces, así hay bastantes ejemplitos con visión, con computer vision, con visión computacional. Los motores de recomendación, ya lo íbamos hablando, de lo que son recomendaciones de productos. Por ejemplo, no sé si han visto ese caso de uso típico en los centros comerciales, donde hicieron un estudio y donde venden los pañales, al lado venden cervezas. Entonces la gente, los papás tenían esa tendencia de ir a comprar pañales y comprar cerveza. ¿Por qué? No lo sé, pero se analizó esa tendencia, el algoritmo dijo y finalmente así es como iban a comprar porque era un patrón que la IA había aprendido de sus clientes, ¿no? Entonces así hay algunos patrones que van apareciendo y que la IA, las computadoras pueden aprender rápidamente y detectar, ¿no? No sé, de 1000 personas que fueron hoy día, hubo este patrón, es el que más se repitió, etcétera. Entonces te doy una sugerencia o también de cuando entran a las páginas de streaming, a ver películas, por ejemplo, en Netflix, en Disney Plus, etcétera, en estas aplicaciones. O TikTok también, no sé si acá están usando TikTok, pero esa es una de las redes sociales donde más personalización hay de contenido, ¿no? El contenido que sale en esos videos es tan particular para la personalidad de cada persona, que es por eso que hoy en día creo que el uso de esa aplicación está bastante elevada, em, por, porque se personaliza tanto a los gustos de una persona que uno se queda pegado y le sigue apareciendo videos que le gustan o que se parecen a los gustos de los usuarios. Finalmente, análisis de datos y predicciones también. Esas son algunas aplicaciones, como les decía, tradicionales. Vamos a ver dos casos de cómo se ha aplicado realmente la IA en el mundo. Les voy a contar este caso. Bueno, los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI. Eso ya se sabe desde hace años, pero tiene algunas diferencias, ¿no? O sea, le dicen el nuevo petróleo del siglo XXI porque finalmente
es algo que, que está cambiando muchas cosas de cómo vemos el mundo realmente. La IA, su principal fuente son los datos. O sea, para que exista la IA tenemos que tener datos y estos se van generando. Pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, el petróleo en algún momento se va a acabar. Los datos no, más bien los datos siguen creciendo, cada vez crecen más y más y más y más. Finalmente, vamos a ver un caso. Y ese es un caso real que hubo de elecciones en Estados Unidos, tal vez algunos lo han escuchado. El caso es de Cambridge Analytics. Básicamente cuando Donald Trump gana las elecciones y compite contra Hillary Clinton. Entonces yo les hago una pregunta ahí también para que la vayan pensando. ¿Ustedes creen que se pueda detectar los perfiles psicológicos de las personas a partir solo de sus interacciones en Facebook? Voy a ver el chat. Sí, 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 de lejos, sí, totalmente. No por ahí, claro que sí. Sí, buenas. Entonces, en ese momento, y ojo, estamos hablando de Facebook, ¿no? Todavía ni siquiera estoy poniendo otras redes sociales. Entonces, realmente se hizo acá todo un estudio de que esta empresa, Cambridge Analytics, desarrolló un algoritmo en base a unas personalidades y agrupó a cada uno de nosotros, bueno, a las personas, a la población en Estados Unidos principalmente, en estos 5 grandes que en psicología se dice que son, por ahí si hay algún experto en psicología, corríjame, pero estos son los 5 grandes de cómo la personalidad de una persona se pueda, o mi perfil psicológico se puede agrupar. Entonces, la primera categoría era apertura al cambio, la segunda perfeccionista, la tercera extroversión, extrovertidos, la cuarta amabilidad y la quinta inestabilidad emocional. Entonces, entre estos 5 perfiles psicológicos, la IA, el modelo que se creó, nos iba a ir categorizando de acuerdo a nuestra data de Facebook. Entonces, por ejemplo, esta es una persona que le salió alto porcentaje de apertura al cambio, por ahí bajo en perfeccionista, extrovertida también, amabilidad e inestabilidad emocional. Entonces, ¿qué pasaba ya? Esta persona tenía estas características, entonces en su Facebook, en su momento, ya no se usa mucho Facebook seguramente, ya bajó, pero en su momento era la red social más usada, y le iban saliendo aplicaciones o videos, publicidad de lo que Donald Trump proponía. Entonces, si por ejemplo mi perfil salía de que yo era una persona, eh, un padre de familia, yo era un padre de familia, que soy bien dedicada a mi familia y siempre la cuido, si salía eso en mi perfil y Donald Trump, por ejemplo, dentro de sus propuestas, él permitía, o sea, él fomentaba el uso de la tenencia legal de armas. Entonces me iba a aparecer una publicidad personalizada que diga, quieres proteger a tu familia, mira, siempre tienes que estar protegido, si quieres que tus hijos estén bien, tu esposa esté bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces así salió una publicidad. Si por el contrario era una persona que era más, que era solitaria, pero que le gustaba salir a pasear o es extrovertido, le gusta la aventura, también le iba a salir un video de una campaña publicitaria, pero su video personalizado era, si tú andas sola, pero eres una persona que le gusta salir, que es aventurera, tienes que estar protegida. Entonces, indirectamente nos iban sugestionando los iban sugestionando en los comerciales, en la publicidad que le salía, y se adaptaba mucho al perfil. Entonces, ¿cuál fue bueno, un dato más de lo que decía el algoritmo? El algoritmo decía que con 10 me gusta de Facebook, el algoritmo podía deducir qué tipo de persona éramos, cuál es nuestra personalidad, mejor que nuestros compañeros de trabajo. Con 150 likes nos conocía más que nuestra propia familia. Y con 300 likes nos conocían más que nuestras parejas o sus esposos, esposas, etcétera. Entonces, pues en toda nuestra vida ya habremos dado más de 300 likes, claramente, pero con toda esa información, ya la IA era capaz de comprender y de conocernos más, incluso que a veces nosotros mismos, ¿no? Y lo mismo pasa ahora con cualquier red social. Entonces, ¿cuál fue
¿Cuál fue el problema aquí? En el caso Cambridge Analytics, que Donald Trump, Hillary Clinton estaba ganando en las elecciones y al final, a partir de que Donald Trump contrata a esta empresa, Cambridge Analytics, y empieza a hacer toda esta campaña en redes sociales, Donald Trump termina ganando al final. Ahora, no se sabe a ciencia cierta y nunca se va a poder saber si realmente esa publicidad y todo eso hizo y sugestionó a las personas para que cambien su voto y finalmente terminen votando por Donald Trump. Es una suposición. La verdad que hay estudios de que dicen que sí, directamente influenció, pero no hay prueba, no hay una certeza de que podamos decir y que hayan entrevistado a personas y hayan dicho, tú cambiaste tu voto, etcétera, ¿no? Pero el mensaje aquí es, y el problema que hubo es que el algoritmo era tan preciso que finalmente luego le abrieron un juicio a Facebook, hoy en día Meta, porque por los datos, ¿no? Por los datos que se compartieron. Entonces, al final, eso ya se solucionó. Se hablaron y se habló de los permisos que nosotros damos cuando aceptamos y pasamos y damos el uso de nuestros datos cuando usamos una aplicación. Pero finalmente era como ya, este es un caso real a nivel mundial de cómo se ha utilizado finalmente la IA en un caso real, en un caso político, ¿no? Esta es, ojo, también, todavía sigue siendo un ejemplo de IA tradicional. Igual si quieren pueden googlearlo ahí, caso Cambridge Analytics. Después, ahora con los nuevos ejemplos de IA generativa, ¿se acuerdan que les decía? Para estos, seguramente que para ese algoritmo que creó Cambridge Analytics, tuvo que usar millones y millones de datos para construir y que su modelo sea muy preciso, que tenga bastante precisión a la hora de clasificar a las personas. Con los nuevos modelos de IA generativa, yo puedo simplemente darle una instrucción a un modelo y con eso tener un resultado. Ejemplo, este es DALL-E, si lo han utilizado. Simplemente le doy una instrucción. Por detrás ya hay un modelo que ya ha sido construido, que tiene muchos datos con los que se entrena, hay muchos parámetros, y lo único que yo tengo que hacer, y de hecho ya hay nuevas carreras, y en el futuro se van a abrir muchas carreras para hacer esto. Lo que voy a señalar aquí con el láser, para hacer esto. ¿Qué se llama esto? Se llama un prompt. Mientras más preciso pueda ser yo al hacer el prompt, voy a dominar mucho más a la IA generativa, a los modelos fundacionales. ¿Por qué? Porque ahora yo le doy instrucciones de cómo quiero que la IA se comporte. Entonces acá yo le digo, quiero que me hagas una pintura animada de dos perritos viendo un atardecer en alta calidad. Y a la IA, listo, me sugiere estos cuatro dibujitos. Entonces puede ser, esto es lo que ha generado en base a esa instrucción. Pero yo podría ser aún más precisa y ponerle, también quiero que un perro sea de color marrón y otro de color blanco. Ahora quiero que estén en la playa. Ahora quiero que estén en la luna, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer y donde están saliendo varias carreras es en esto, en prompt engineering, porque acá este es un prompt básico de unas cuantas instrucciones. Pero yo he visto prompts para algunos modelos que tienen más de 100 palabras incluso, porque para que sea más exacto el modelo que voy a construir, necesito tener mucha más exactitud a la hora de definir ese prompt. Entonces, este es un ejemplo con imágenes. Acá también, esta es una interfaz dentro de Watson, Watson X, nuestra inteligencia artificial. Entonces, de nuevo, yo le puedo dar una instrucción, ¿no? Piensa como un experto en banca y genera contenido de ofertas personalizadas a clientes que se quieren ir de la empresa. Entonces, así como a veces nos mandan correos electrónicos o nos mandan mensajes por el celular de las empresas de las cuales somos clientes como bancos o telcos, normalmente siempre mandan un mensaje general para todos. O sea, el mismo mensaje que me mandan a mí, seguramente le mandan a todos los peruanos. Un caso nuevo y un caso que se está trabajando mucho en la industria de telcos y banca hoy en día es poder utilizar el caso de uso de generación de contenido. Entonces yo puedo darle una instrucción, claramente podría darle una instrucción más precisa y le puedo dar algunos ejemplos y decirle, ojo, mira, la campaña o el mensajito que quiero que me armes, quiero que lo generes en base a
el nombre de un cliente, bajo el nombre de la empresa, bajo el precio, el producto, tarjeta Gold, el tiempo en el cual vas a tener una oferta. Y así puedo darle varias instrucciones adicionales y ejemplos. Acá, ojo, acá es la instrucción, pero acá abajito son ejemplos que yo le voy dando a la IA para ver cómo quiero que aún se personalice mucho más para mi caso de uso. Entonces, la siguiente vez que yo lo pruebe, simplemente le doy estos inputs y me va a generar mi contenido específico como: hola Javier, disfruta gratis toda la sección catálogo Disney Plus por 24 meses, inicia sesión aquí, disfruta de todo el contenido gratuito solo con adquirir tu tarjeta Gold Expo. Entonces, imagínense que yo justo estaba buscando Disney Plus porque iba a pagar mensualmente la tarifa que cobra Disney Plus, pero justo me llega esta oferta y yo soy cliente de este banco BCP. Entonces, miren, solo por adquirir la tarjeta Gold yo ya tengo este servicio. Y a mí me pasó eso, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces ven campañas que les llegan, a veces llega tanto spam que no lo vemos porque ya son muchos mensajes y luego vamos a hablar de eso, del uso responsable también de la IA. Pero justo me llegó un mensaje yo estaba por contratar el servicio de streaming de este Disney, el Disney Plus, el que es la otra categoría, Star Plus, pero justo llegó en mi operadora acá en Perú de Telco, me llegó un mensaje de que si yo pagaba el internet de esa empresa, tenía gratis 1 año o 2 años, creo, de Star Plus. Entonces, esa oferta a mí me quedó bien y me fidelizó, pues, seguramente 1 año más con esta empresa. Entonces, lo que están tratando de hacer estas empresas es utilizar esa data histórica y cómo también ya nos van conociendo nosotros como clientes para poder generar algo más personalizado para cada uno de nosotros y que no nos manden mensajes únicos a todos nosotros, ¿no? O sea, el mismo mensaje, perdón, a todos nosotros. Entonces ahí hemos visto ya algunos casos de uso. Ahora vamos a hablar, ya para ir terminando, de los principios de la inteligencia artificial, y es algo que ya se está viendo mucho en Europa y en Estados Unidos. Acá en Latinoamérica todavía formalmente no ha llegado la regulación de la inteligencia artificial, pero en varios países ya se está empezando, al menos ya están saliendo leyes que hablan del uso de la IA, pero todavía no hay o sea, no hay entes que te auditan finalmente. O sea, si ahorita yo trabajo en una empresa, imagínense, yo trabajo y creo mi modelo de IA, y lo empiezo a utilizar, no hay alguien que me audite si el modelo que he creado es bueno, si la data con la que he creado el modelo finalmente era data confiable. Entonces, si finalmente voy a creerle a ese modelo, necesito estar seguro de que funciona bien, que es justo, que no tiene sesgos. Ahí se habla de los principios de la inteligencia artificial. Entonces, para explicarles rápidamente y que sea con un ejemplo de cuáles son esos principios, los más importantes al menos, les hago una pregunta. ¿En qué se parece la botella de ketchup Heinz de 1880, ya hace años, a un proyecto de inteligencia artificial? Pues por ahí si quieren pueden ir poniendo en el chat en qué creen ustedes que se parece esta botellita de 1880 de este ketchup Heinz a un proyecto de inteligencia artificial, recordando que estamos hablando de principios de... A ver, ahí se aprende con el tiempo, es progresivo, fue evolucionando, evolución. Sí, correcto. Por ahí vi un mensaje que dice, uy, se pasó, pero por ahí vi uno que decía diseño. Ese es importante. A ver, evolución, se va mejorando con el tiempo, es adaptativo, evolución, todo cambia, el cambio. Sí, simplificación, innovación, mantuvo el diseño, se adapta. Ya. Sí, mucho de lo que van escribiendo en el chat es cierto. A ver, primero, no sé si se dan cuenta acá arribita, pero la tapa de esta botella de ketchup no era pues una tapa como hoy en día que manipulamos y sacamos rápidamente, sino era una especie de corcho que si uno iba a la tienda claramente no iba a poder abrir esa tapita, ¿no? Entonces uno de los principios es la robustez.
Conforme avanzó el diseño de estas botellas de ketchup, pues se puso más simple, ¿no? Una chapita, algo que se enrosca o se desenrosca rápidamente. Pero en esos momentos era esta especie de corcho que era bastante complicado de retirar. Cuando hablamos de este concepto, hablamos de robustez. Entonces, uno de los principios de la IA es asegurarnos que, y acá como dice, tapa a prueba de manipulaciones. O sea, era difícil que alguien lo pueda sacar. El modelo de IA debe ser robusto. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que yo vaya a construir y vaya a utilizar haya pasado por una serie de pruebas y que tenga un porcentaje de precisión mayor al 90%, mayor al 80%. No tiene que ser 100%, va a ser bien difícil, como les iba diciendo, tener algo 100% exacto. Pero imagínense, si yo tengo que analizar comentarios en redes sociales de 20.000 personas, en la vida real necesitaría tener un equipo que esté revisando comentario por comentario por comentario. Pero si tengo una inteligencia artificial que rápidamente pueda analizar esos 20.000 comentarios y con un porcentaje de precisión del 90%, estoy ganando ese análisis en ese 90% de los casos versus ese otro 10 que se puede haber equivocado. Pero ahí ya tengo un ahorro en ese análisis que se ha hecho. Entonces, pero para llegar a ese nivel, mi modelo tiene que ser robusto, eh, tiene que haber sido probado y yo tengo que confiar finalmente en lo que el modelo está dando como respuesta. Otro, no sé si se dieron cuenta en la botella de vidrio. Antes la botella de vidrio era transparente, hoy en día, y era de vidrio como tal. Hoy en día es plástico, ¿no? Por tema de ahorros de costos, etcétera. Pero entonces, asociado a lo que es el vidrio, y creo que lo vi por ahí, que alguien habló del diseño, eh, el fondo finalmente era transparente. Entonces, ¿qué significa? Que el modelo también, la botella al ser de vidrio, podría mostrarnos el contenido de lo que había dentro de la botella. La IA tiene que ser transparente. Entonces, si yo tengo un modelo y alguien viene y me dice, ¿cómo has construido ese modelo? Yo tengo que ser capaz de poder explicar con qué parámetros he entrenado ese modelo, con qué data he entrenado ese modelo, no simplemente tener el modelo y ya, y que cumple el caso de uso, sino esta data ha salido de esta fuente, de mi área de clientes, de mi área de ventas, de mi área de productos, etcétera, y finalmente alguien la curó, la limpió, validó que era una data real, todo eso, de todo eso debería poder responder yo hoy en día. Otra característica, lista de ingredientes. En ese momento, en la etiqueta, estaba lo que es la lista de ingredientes. Hoy en día también, pero si se dan cuenta, son más pequeñas o al contrario, tratan de ser bien cautelosos con lo que van poniendo allí, porque a veces hay, no sé en los demás países, creo que algunos lo he visto, pero en Perú ahora sí nos ponen ahí le llaman octógonos, que dice alto en azúcares, alto en sodio, etcétera, ¿no? Pero eso ya porque hoy en día es regulado, pero hace unos años, al menos aquí, no nos ponían eso, o sea, uno iba a comprar, no sabía y compraba su producto así alto en sodio, alto en todo, todos los altos, alto en todo que hacía, en exceso era dañino, pero eso se fue perdiendo. Pero antes sí se tenía. Entonces, una de las características también es la explicabilidad. O sea, que yo pueda ser capaz de explicar los resultados que da el modelo. Si el modelo va a decir, Virginia es una candidata a la tarjeta Gold del banco, perdón, vamos a decir, no es candidata, o sea, no le puedes ofrecer ese producto, tienen que ser capaces de decirme por qué. O sea, ¿qué hace que yo no sea, por qué el algoritmo dice que yo no sea candidato? Entonces, hoy en día muchas empresas no lo saben o tendrían que ir a ver su modelo, ir a correrlo exactamente, pero existen herramientas que pueden decir, ah, Virginia no es candidata porque su score crediticio es de tal porcentaje, porque, no sé, sus ingresos bajaron, etcétera, ¿no? Entonces, la IA también debe ser explicable. La imagen de los perritos que construimos, ¿por qué construyó esos perritos? O sea, ¿por qué son ese tipo de perros? En el texto, en las campañas que vamos generando. ¿Por qué dijo esas palabras? ¿Quién controló que diga esas palabras? ¿Y qué tal si saca una mala palabra y lo lanzo así? O una palabra racial. Todo ello debería estar controlado con lo que es explicabilidad. Y también lo que es
visita la fábrica de producción. En esos tiempos se podía hacer, era todo tan transparente que podían también visitar la fábrica de producción y ver exactamente cómo se hacían estas botellas, cómo se llenaba el contenido. Entonces, haciendo la equivalencia con lo que es la inteligencia artificial, hablamos aquí de eh, el modelo ops, que es el proceso en el cual yo puedo controlar cómo es todo ese flujo de la inteligencia artificial. Y finalmente, el cumplimiento regulatorio, que como les comentaba todavía del todo no hay en Latinoamérica, pero en Europa y en Estados Unidos ya se da, y seguramente en el próximo o subsiguiente año ya va a llegar este cumplimiento regulatorio que nos hace que podamos, que así como hay una ley de protección de datos personales, que las empresas no pueden difundir así nuestros datos, seguramente va a haber una ley para lo que son estos modelos de inteligencia artificial. Entonces, eso es un pequeño ejemplo para que ustedes recuerden cuáles son los principales eh, eh, principios de la IA confiable. Acá hay unas preguntitas también que se pueden hacer y se pueden cuestionar cuando vean un modelo. ¿Es justo o va a tomar decisiones discriminatorias? ¿Es posible entender por qué tomó esa decisión o es una caja negra? O sea, que yo sea lo que les decía, capaz de explicar por qué se tomó esa decisión. ¿Es robusto? ¿Es transparente? ¿Puedo ver exactamente qué pasó por detrás? Esas son algunas preguntas que nos podemos hacer. Ahora, igual de hecho, ya hay algunas, por ejemplo, no sé en los demás países, pero por ejemplo en Perú sí hay una organización que al menos en el sector de banca ya está regulando, no totalmente, pero algunos de los modelos que los bancos están sacando y con los que tienen operativos y con los cuales utilizan para llegar a sus clientes, ¿no? Entonces, es una prueba de que también ya están llegando esas regulaciones. Y finalmente, algunas herramientas de IA, les hablaba de Watson. Watson evolucionó, ahora se llama Watson X o Watson X, le agregamos esa X. Y parte de cómo IBM está disponibilizando estos modelos para que ustedes puedan probarlos, si quieren empezar a crear estos modelos fundacionales o modelos tradicionales. Ah, porque yo les decía al inicio, al final la IA tradicional y la IA generativa va a coexistir. No significa que solamente se van a usar modelos fundacionales, sino que finalmente se van a usar ambos. Y la estrategia de IBM es una estrategia open source, abierta, donde ustedes puedan utilizar modelos que IBM ha desarrollado, que tienen una característica peculiar, que los modelos que ha sacado IBM los está sacando por industria. Entonces, como les decía, estos son modelos que están entrenados con millones de datos, principalmente fuentes como Internet, pero la diferencia con los modelos que está sacando IBM es que los está personalizando por la industria de banca, de telcos, retail, finanzas, etcétera, ¿no? También pueden utilizar modelos open source. Por ejemplo, si alguien se siente más cómodo usando Llama 2 de Meta, que salió hace poco, también lo puede trabajar aquí. Hay un acuerdo entre empresas. Ahora, si utilizan un modelo de Google, por ejemplo, Google que sacó un modelo que se llama Flan, también lo pueden utilizar dentro de la nube de IBM. La ventaja es que aquí pueden tener, o sea, la ventaja como usuarios, de que pueden controlar desde el uso del modelo, las pruebas, el tuneo, la construcción, el despliegue. O sea, no necesito ser un experto en machine learning o inteligencia artificial para poder empezar a crear estos modelos. Necesito entrar a una herramienta que me permita visualmente hacer todo ese flujo de construcción y despliegue y uso de mi modelo. Acá podemos ver una imagen de cómo tradicionalmente se puede usar la IA. Acá estamos creando un modelo de crédito hipotecario. Si todavía no sé programar en Python, puedo hacer uso de lo que se llama Auto AI, Auto Inteligencia Artificial, donde simplemente yo le doy los datos y la IA se encarga de crearme finalmente un modelo predictivo, que puede ser este, el mejor, o este acá que tiene la estrellita. Entonces es una buena forma para empezar a crear estos modelos. Y también puedo usar IA generativa, que era lo que les decía, por ejemplo, aquí utilizando un modelo Llama, ¿no? Que es de Meta, que es bastante bueno. 70 quiere decir 70 billones de parámetros. Y lo que tengo que hacer es darle una instrucción
decirle qué es lo que quiero que haga el modelo, los ejemplos, ¿se acuerdan como les puse el caso de nombre, producto, etcétera? Podría o no poner estos ejemplos, como dice acá es opcional, y aquí es donde voy probando las salidas, ¿no? Entonces acá le puedo decir, quiero que te comportes, regresando al ejemplo de Cambridge Analytics, ¿no? Quiero que te comportes como un experto en definición de 5 personalidades o 5 test psicológicos que te clasifiquen como aventurero, extrovertido, etcétera, ¿no? Las categorías que vimos. Y vas a recibir comentarios, vas a recibir algunos inputs de redes sociales y bajo eso empiezas a categorizar. Listo. Podría darle algún ejemplito aquí de cómo es que podría venir la entrada y cómo quiero que sea la salida. Y con eso ya tengo, ya creé mi modelo generativo. ¿Sí? Entonces, básicamente en siguientes pasos, si ustedes quieren probar a Watson X, acá les dejo el link, le pueden tomar una foto, el registro es gratuito, pueden probar IBM Watson X, se llama AI, de forma gratuita para empezar a crear sus modelos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Espectacular, increíble, Virginia, esta presentación súper, súper, súper didáctica. Bueno, ahí estoy viendo una lluvia de reacciones, así que son todos regalos para vos. Hay un montón de consultas, bueno, recibimos más de 180 consultas, lógicamente no vamos a llegar a responder a todas. Muchos nos preguntaban sobre esto, cómo podemos hacer para poder utilizar esta herramienta de Watson. Así que, bueno, justo ahí Virginia ha compartido el link. Pero la sesión del miércoles, que todo, como les dije al comienzo, tenemos sesiones todos los días, del lunes a viernes de esta semana, la del miércoles también va a estar a cargo de IBM y vamos a hablar específicamente de Watson Assistant. Entonces vamos a conocer un poco más cómo funciona. Eh, Así que, bueno, aprovechando que ya nos pasamos unos minutos, simplemente darles unos avisos parroquiales con muchas preguntas que estuvieron haciendo sobre las sesiones. Esto quedó grabado y todos lo van a estar recibiendo por correo hoy por la tarde, así que nosotros tenemos el mail de todos ustedes, porque si recibieron el link es porque ustedes se registraron y demás, así que van a estar recibiendo un mail con la grabación. También muchos nos ponían que querían volver a ver todos los recursos o poder entender un poco mejor los recursos que mencionaba Virginia durante su presentación, así que van a estar recibiendo ahí la grabación para que la puedan rever. Eh, y nada, con esto nosotros nos despedimos, Virginia. Quiero agradecerte enormemente por tu tiempo. Fue súper enriquecedora esta charla que tuvimos con vos. Ahí vos habías dejado también tu LinkedIn y tu contacto, así que también pueden hacerle alguna pregunta a Virginia directamente. Sí, no, gracias a ustedes. Estuve viendo el chat, me gustó cómo todos estuvieron participando. Cualquier consulta ahí, estoy dejando mi perfil de LinkedIn si la quieren hacer. Entiendo que el miércoles van a estar con Camilo, ahí van a aprender sobre Watson, van a hacer un taller ahí él les va a mostrar cómo entrar al producto, y igual con Camilo les puedo dejar algunos cursos, porque por ahí vi algunas preguntitas, cursos introductorios, etcétera, o al menos artículos, así que gracias a ustedes y ahí cualquier cosa estoy en el contacto. Muy bien, muchísimas gracias Virginia. Y como les decía, todas las semanas, toda esta semana nosotros vamos a tener sesiones sobre distintos temas y prácticamente todo lo que estuvo hablando Virginia hoy son temas en los que vamos a profundizar. Hoy fue una excelente charla introductoria que fuimos bastante en profundidad, pero por ejemplo, la sesión de mañana que va a estar a cargo de Salesforce, vamos a estar hablando de análisis de datos. Había un montón de preguntas de, bueno, ¿cómo podemos hacer análisis predictivos? ¿Qué necesitamos para hacer análisis buenos? Bueno, mañana la charla va a estar a cargo de Salesforce específicamente sobre análisis de datos, como para que lo tengan en cuenta. Después el miércoles vamos a tener, como hablábamos recién, también a cargo de IBM vamos a estar hablando de atención al cliente, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para atención al cliente. También a cargo de IBM vamos a estar hablando de Watson Assistant y vamos a entrar en profundidad en ese tema. El jueves vamos a estar hablando de marketing y publicidad de la mano de Google. Ahí Google, como ustedes saben, tiene un montonazo de herramientas que nos ayudan sobre esto, Google Ads, Google Analytics y demás. Entonces vamos a estar viendo el tema de marketing, cómo una pyme puede explotar el marketing con herramientas de Google. Y otro tema de lo cual hubo un montonazo de preguntas en el chat es, bueno,
¿Qué otras herramientas específicas una pyme puede utilizar? Con eso vamos a estar broche de oro cerrando esta semana, hablando de herramientas específicas que podemos utilizar para distintos aspectos de una pyme. Entonces vamos a estar ahí analizando con un consultor en inteligencia artificial qué herramientas hay disponibles ahí en el mercado, para qué nos sirven cada una de esas herramientas y todo lo que podemos hacer con ellas. Así que los que quieren entrar en ese taller práctico y poner manos a la obra con herramientas, no se pierdan la sesión del viernes, donde también vamos a estar explicando un poco de cómo recibir el certificado de participación, que recibimos un montón de preguntas sobre eso. No hace falta que ustedes dejen su presencia en ningún lado, nosotros lo tenemos registrado en el sistema. Así que no hay ningún tipo de problema por eso, no se preocupen. Y ahí vamos a estar explicando cómo acceder al certificado de participación. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos mañana, todos los días a la misma hora. Y cualquier otra consulta, ya saben, nos pueden escribir a las cuentas de soporte@conectamericas.com, soporte@conectamericas.com. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy y nos vemos en las próximas sesiones. Gracias.